Bien, buenas tardes. Don Jonathan, buenas tardes. Bien, bienvenidos todos a la clase de hoy del 2 de diciembre del 2020, a la clase integradora número 6. Y vamos a empezar o vamos a trabajar con botánica, con esa parte de, o ese componente de esta materia es que vamos a cubrir, ¿no? Y vamos a terminar con zoología. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla de una presentación. Igual hay que trabajar y consultar al libro de Audersey. Entonces, en el Audersey, por favor, estamos en el capítulo que le corresponde a la estructura de las plantas terrestres. A esa parte, en esa parte estamos, con la estructura de las plantas terrestres. Esta presentación va a quedar colgada en su campus virtual. Nosotros hicimos la última clase, la semana anterior, una pequeña introducción en la cual decíamos que, por ejemplo, las plantas que se encontraban a inicios de la Tierra o del mundo y que abundaban más eran las famosas plantas traqueofitas, o también conocidas modernamente como plantas vasculares. Entonces ellas, en sus estructuras, tienen una serie de vasos conductores. Y nosotros conversábamos de que en esos vasos conductores, por ejemplo, se trasladaba el agua, se trasladaban los minerales, se trasladaban los nutrientes, la propia savia también se traslada. Y esas estructuras que aparentemente nosotros no las podemos ver, también tienen su grado de complejidad. Tienen su grado de complejidad porque estas estructuras también le dan a la planta el soporte. Entonces, hay dos grupos de traqueofitas. Entonces, hay un primer grupo que son las coníferas, las plantas coníferas. Ya con el nombre nos puede sugerir por qué se llaman coníferas, ¿no? Que son aquellas que tienen forma de cono. Por ejemplo, los pinos. El ejemplo de los árboles de los pinos o los abetos, ellos son coníferos. Y estos coníferos forman parte del grupo amplio de las gimnospermas. Pero también hay otro grupo, las angiospermas. Entonces, las angiospermas forman parte de esta división. Eso ya habíamos conversado en la clase anterior. Hoy vamos viendo lo que es la estructura de las plantas, la anatomía como tal de las plantas. Entonces, hay un dibujito. Ahora vamos a ver el dibujito. Este dibujito es exactamente igual al que tienen ustedes en el libro de Audersey. Y yo quisiera hacerles notar que, por ejemplo, para el tema de estructuras de plantas, todo lo que corresponde, por favor, apaguen, no sé quién tiene prendidos los micrófonos, silenciar. Todos tengan en silencio esos micrófonos. La parte que se encuentra en el aire o que está desde el suelo hacia arriba, esa parte se llama sistema de vástago. Y la parte que está enterrada hacia abajo, hacia el último terminal de la raíz, a eso se le llama el sistema radicular. Esta es la primera parte con respecto a la estructura de las plantas.
¿Qué más es importante notar en este dibujo? Las famosas yemas. ¿Cuáles son las yemas? Son esos terminales. Noten ustedes que al lado de la flor hay como una especie de brote o un botón. Esa es una yema apical. Pero las yemas pueden estar ubicadas tanto en la parte superior, en la terminal, como también hay una terminal en la raíz. ¿Cuál es la función de estas yemas apicales terminales? Justamente ahí puedo apreciar la función diferenciada celular de la planta. Porque gracias a la función celular de las plantas, estas pueden crecer. Y no solo crecen en tamaño o en altura, sino que además crecen lateralmente. De manera tal que usted tiene yemas apicales en los extremos de la planta, como también tiene yemas apicales laterales en las plantas. Y son exactamente de esta forma como usted las puede apreciar. ¿Cuáles son las funciones del sistema de raíces? Las raíces siempre, ya sabemos que van a estar por debajo del piso. Y también nosotros sabemos que las raíces tienen 5 funciones. ¿Cuáles son las? A ver, eso es un poco sencillo, así que voy a preguntarle, voy a dejar de compartir un momento la pantalla y le voy a preguntar, por ejemplo, a Douglas Varas. ¿Cuál cree que es la función del sistema de raíces? Por ahí se alimenta la planta. Sea más específico. ¿Qué absorbe? Agua. Los nutrientes, agua. No tan solo agua, sino también agua y minerales. Un momento, por favor, un momento, en orden. Yo voy preguntando, ya. Entonces, don Carlos Macías dice agua y minerales. Primera función. Segunda función, Adriana Vera. Si no pueden hablar, no importa. Pueden ustedes escribir por chat. Y yo necesito la participación de todos, don Carlos. Por favor. También. Sirven para fijarse al suelo. Así es. Entonces, la función es que sirve como un sistema de anclaje en el suelo. De manera que la planta no pierda consistencia y la estructura tenga rigidez, pueda fijarse. Ese es el segundo punto. El tercero. Ya el tercero es un poco más complicado. Pero, de todas maneras, preguntémosle a Héctor, que siempre está atento a todo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Cuál es la tercera función? Por ahí estaba leyendo que dice comunicación. Comunicación, no tanto como comunicación. Habla es de transportación. Por un lado absorbe, pero por otro lado... Los nutrientes. Tiene que transportar los nutrientes, correcto. Tiene que transportar. ¿Y hacia dónde tiene que transportarlos? Pregunto a Jonathan. ¿Hacia dónde los transporta? Los nutrientes, el agua, los minerales. Nada, no dice nada, Jonathan. Para ser sencillos a toda la planta, pues. O sea, la raíz la absorbe y de ahí lleva por el tallo, las hojas, y los Las hojas y los frutos. Correcto. A eso Sí, tiene que a eso. transportar. Tiene Los nutrientes. la función de la raíz es justamente ser un medio para la transportación. Absorbe, transporta. ¿Y qué más hace si decimos que absorbe y transporte? Falta una función más, Mayra. Vamos, Mayra, ¿te escuchamos o escribe?
¿Qué más? Almacena alimentos. Almacena, ayuda al almacenamiento. Dijo Mayra, señor Sony. Ya, Sonia ahí ha contestado, Mayra se ha tardado. Entonces, es el almacenamiento. Ahí tenemos ya las 5 funciones definidas. Por otro lado, tenemos las funciones del vástago. Entonces, ¿cuál es la función del vástago? Ya estamos hablando ahora de la parte superior de la planta, aquella que está en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, Dara, dame una función de la planta. Del vástago, la parte superior. Dara. A ella es la que ¿Qué hay en la puede parte hacer la superior? fotosíntesis, Hagámoslo más las fácil. hojas. ¿Qué hay? La Correcto. fotosíntesis. Las hojas. Entonces, si hay hojas, la parte superior me sirve para generar la fotosíntesis. ¿Qué más sucede en la parte superior? Carlos Balón, que no lo he escuchado en tiempos. Dígame, Miss. ¿Para qué más sirve la parte superior de la planta? Ya, puede servir. Ya dijeron la fotosíntesis. Ah, dijeron. Ya, también mismo para la reproducción, pues ya sea por medio de los frutos o por medio de las yemas. Sí, sí, es válida esa respuesta. Pero a más de los frutos, ¿qué permite la parte superior de la planta? ¿Qué me puede decir, por ejemplo? Ahora sí, preguntémosle a Sophie. Sony, ¿para qué más sirve la parte superior de la planta? Ese Sony se emocionó al principio y no dice nada. A ver, ayúdale, Daira. Daira, ayúdale. Tiene limbo, Miss. ¿Qué quiere decir con que limbo? Es la parte plana de la hoja y tiene 2 caras. Y La superior se llama as y el reverso ember. eso es parte de la hoja, Sony. No estamos todavía en parte de las hojas. Estamos analizando la estructura general de la planta. Miss, también ayuda de sostén para la planta. Correcto, ahí mejora el criterio, ayuda al sostén de la planta, porque gracias a las ramas, gracias a la estructura de las hojas, le da el sostén a la planta. ¿Qué más? A ver, don Omar, ¿cuál es la función del vástago? Don Omar, repórtese. Don Omar está... no. A ver, ahora sí, Carlos Macías. Carlitos Macías, por favor. ¿Para qué más sirve el vástago de la planta? Ayúdele, señor Bajaña. Pues el vástago se distribuye los nutrientes en las ramas. A ver, correcto. También sirve para llevar el acarreo de nutrientes, correcto. Entonces no es que solo la raíz cumple la función de transporte, no. En la parte del vástago, en la parte superior, ayuda a esa transportación. Y, ya y también hay que recordar que los nutrientes también se los conoce como la savia, y esto de aquí es el nutriente que va dirigido a todas las partes de la planta, en este caso
Estamos hablando en lo vegetal. Correcto, o sea, eso es parte de la función. Finalmente, ustedes no han mencionado algo muy importante. Gracias a la parte superior está el sistema de crecimiento. Le sirve a la planta para crecer, para desarrollarse. Y finalmente hay otro punto importante. En la parte superior de la planta se sintetizan las hormonas. Vamos a hacerlo más simple y más sencillo. En la parte superior de la planta se desarrolla todo lo que son las reacciones químicas. Por ejemplo, producción de azúcar, por ejemplo, la producción de dióxido de carbono, producción de oxígeno. Todo eso son funciones del vástago propiamente. Entonces, en esa línea, bienvenida Juliana, en esa línea vamos a regresar a nuestra figurita. Entonces, ahora sí tenemos nosotros, yo le llamaría los elementos de la estructura de la planta. Y en estos elementos tenemos, vamos de abajo hacia arriba, tenemos las raíces. Ya vamos a ver, por cierto, las partes de la raíz, que es una cuestión fabulosa. Ustedes se van a quedar sorprendidos. De hecho, mis estudiantes del semestre pasado nunca se imaginaron la complejidad del sistema estructural de unas plantas. Y nuestra visión solo se limita a ver un tallito muy delicado en la mayoría de las plantas. Entonces es muy difícil imaginar un corte transversal en ese tallito tan fino y qué pudiera encontrarse dentro de ese tallo fino. Hay todo un sistema de redes vasculares. Hay también unos sistemas rígidos tipo sorbetes, a través de los cuales existe la transportación. Entonces, regresando a este gráfico, partimos de las raíces. Hay una raíz principal y hay una raíz lateral. ¿Qué otro elemento es importante? El tallo. Y en el tallo yo puedo encontrar ahora sí lo que decía Sony, mi hoja, ¿no? Como tal. Tanto la cara superior como la cara inferior de la hoja. Y hay otros elementos dentro de la hoja, por cierto. Ya los vamos a revisar. Por ahora solo vamos a mencionar los elementos en términos muy generales de la planta. Entonces tenemos el tallo, tenemos las hojas, tenemos las yemas, y noten ustedes que ya está identificado. Por ejemplo, aquellas yemas en ramas laterales se van a llamar yemas axilares. Mientras que las yemas que se encuentran en los extremos se van a llamar yemas apicales. Las yemas apicales. Y hay yemas apicales tanto en la parte superior como en la inferior. Luego de eso tenemos también las ramas. ¿A qué le llama entrenudo? Entrenudo es justamente ese espacio que hay entre las ramas. Y hay terminales o hay ramas en las cuales en el tallo yo encuentro las yemas. Entonces el entrenudo es justamente esa distancia. Una pregunta antes que continúe, sí, disculpe. Entonces, yema axilar es la que sale entre el tallo y una rama. Sí, sí. O también las laterales, ¿no? Esta es una plantita que no tiene mucho follaje, pero pensemos
por decirle, en un samán. Entonces, son árboles de mayor follaje. Y las ramas muchas veces se dividen en subramas. Y entonces, entre esas divisiones, ahí está una yema. Y a esas les llamamos yemas axilares. Mientras que las apicales normalmente están en el término, al término de la planta. Y puede ser en el término superior o al término lateral. Esa es la diferencia. ¿A qué le llamamos nudo? Nudo se le llama justamente aquella parte en la cual el tallo empieza a subramificarse. Entonces, ahora sí veamos un concepto, ¿no? Ya más técnico, más científico. Entonces, el sistema radicular, tal como lo hemos venido mencionando, crece debajo de la tierra y está compuesto por la raíz. Mientras que el vástago va a estar encima de la tierra y va a estar compuesto por tallos, hojas y yemas. Ahí tenemos la raíz. Pero antes de entrar a la raíz, a mí me gustaría con ustedes conversar sobre, hay dos grupos o dos tipos de plantas fundamentalmente. La monocotiledónea y la dicotiledónea. Y hay unas diferencias importantísimas que revisar. Que lo hace justamente Laudersi de una manera muy didáctica, porque les presenta un cuadrito en el cual le dice, por ejemplo, que las hojas de la monocotiledónea son hojas normalmente angostas y tienen nervaduras secundarias, es decir, estas rayitas que ustedes pueden ver en su figurita en la hoja. Mientras que las dicotiledóneas, en cambio, tienen formas de palmas o formas ovaladas, ¿no? Las hojas, esa es la diferencia. La monocotiledónea es de un cotiledón y la dicotiledónea tiene dos cotiledones. Hay una diferencia significativa y ahora sí voy a usar la pizarra para poder explicarme mucho mejor el tema de cómo está distribuido el tejido vascular. Yo creo que aquí no tengo esa lámina. No. Bueno, me voy a adelantar solo un poco, pero sí vamos a usar la pizarra. Esta forma, esto que ustedes ven que parece pizza, es un corte transversal al tallo de la planta. Y al momento en que yo he cortado transversalmente, para este caso es una planta dicotiledónea, a la cual se está refiriendo esta lámina. Y siendo esta una planta dicotiledónea, el haz vascular de la planta tiene un arreglo definido. Y entonces ustedes lo miran, ese arreglo, justamente como si fuesen pepitas en el interior. O semillas. Pero no son semillas, son conductos. Son conductos, espacios vacíos. Y hay un arreglo como tal de ese haz vascular. En cambio, las monocotiledóneas no tienen ese arreglo. Están distribuidas ellas a lo largo del tallo. Entonces, ¿cómo es esta situación?
Vamos a cambiar, a dejar de compartir la pantalla. Y vista del hablante. Todos logran ver la pizarra, ¿verdad? Por favor, confirmen. Sí, Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Muchas gracias. Entonces, la monocotiledónea tiene haces vasculares diseminados a lo largo del tallo. De manera que si yo tengo esta planta, así se vería el corte. Esto es para el monocotiledón. Y esto es para el dicotiledón. Ahí está entrando. Entonces, yo al monocotiledón, a la planta monocotiledónea, veo algo como esto. Nuevamente, señores, por favor, yo sé que es un poco complicado de entender, porque nosotros vemos las plantas y pensamos que inclusive cometemos el gran delito de coger y arrancarlas y pensamos que no sienten las plantas nada, no es así. Entonces, este es el tallo. Imaginariamente es como que si yo le paso un cuchillo a este tallito. Y entonces, al hacer este corte, yo veo esto. Al monocotiledón. Pero al dicotiledón tengo yo un arreglo del haz vascular. Y ese arreglo puede ser así. Está más organizado. Correcto, así es. Puede ser así, o puede ser también de manera que aquí encuentro yo otros canales y puedo encontrar otros segmentos de haz vascular. ¿Y eso de qué depende, Miss? ¿De qué depende? ¿De qué estoy escribiendo? ¿De qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy aquí? Sí, eso sí lo entiendo que es monocotiledón y dicotiledón. Por eso. Pero para que se genere un monocotiledón y un dicotiledón, ¿de qué depende? Esa es mi pregunta. No, pues ese es la semilla, el embrión. Entonces, aquellas plantas, y eso ya nos remitimos a la escuelita. Cuando a usted o a cualquiera de nosotros nos decía, a ver, vamos al experimento, y consígase un frijol. Y el frijol tiene 2 tapitas. Y teniendo 2 tapitas, entiérrelo en un macetero. Y riéguelo durante la semana hasta que vea florecer la plantita. ¿Se acuerdan de ese experimento? También se realizaba con algodón. Correcto, Aire. Entonces, el monocotiledón es el que tiene un solo lado de ese embrión, de la semilla. Y el dicotiledón es el que tiene los 2 lados. La semilla tiene 2 partes. Entonces, cuando ya la planta crezca, y si nosotros tuviésemos la oportunidad de mirarla microscópicamente en un corte transversal de su tallo, veríamos
esto. En el monocotiledón no hay un arreglo determinado de haz vascular. Simplemente están en todo lo largo del tallo. Y las dicotiledóneas, en cambio, tienen un arreglo, ese haz vascular. ¿Qué más sucede? Las raíces. Las raíces del monocotiledón son raíces lo que le llaman fibrosas. Tienen esta apariencia. Aquí está son fibrosas. A diferencia de las raíces dicotiledóneas, cuya característica es tener una raíz primaria o una raíz mucho más gruesa, de la cual se van a derivar las ramificaciones. Es decir, voy a tener algo como esto. Voy a tener algo como esto. Y de acá vienen los famosos pelos de la raíz. O las vellosidades. Pero, nuevamente, yo aquí tengo una raíz principal o una raíz primaria. A diferencia de la raíz del monocotiledón, que la raíz del monocotiledón es fibrosa. Yo les decía inclusive que las células de las plantas se encuentran siempre en las yemas terminales y son células de crecimiento. Pero hay dos tipos también de crecimiento. Y entonces tenemos las células que se dividen. Y al momento de dividirse, un grupo de ellas se encarga del crecimiento y otra se encarga de ejecutar funciones diferenciadas. Entonces, estas células diferenciadas es lo que nosotros le vamos a llamar como las células de la especialidad con respecto a ciertas funciones. Entonces, estas células se envejecen, obviamente, con el paso del tiempo de la planta. ¿Por qué? Porque igual que el ser humano o igual que el ser vivo, ya llegan a la etapa de madurez. Y entonces le toca madurar en cuanto a la estructura y en cuanto a las funciones de la planta. A esas células se les llama células diferenciadas. Y el resto de células de crecimiento le llama células de crecimiento simplemente, ¿no? Entonces, eso también es otro punto fundamental. Viene la pregunta de Jonathan. ¿Y hay células de crecimiento y células diferenciadas en los dos tipos de plantas? Sí, la respuesta es afirmativa. Ambas plantas tienen sus células diferenciadas y sus células de crecimiento. ¿Dónde van a estar ubicadas? Siempre van a estar ubicadas en las yemas. En las yemas. ¿Qué más hay que mencionar con respecto a las plantas? Las hojas, ¿no? Ya nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, las hojas de la planta monocotiledón
normalmente son delgadas, son angostas. Y además tienen sus nervaduras que son secundarias. Mientras que las hojas de las dicotiledóneas tienen formas ovaladas. O también tienen hojas en forma de palma. Y en cambio ahí tenemos un tipo de nervadura en esa hoja muy parecido a la red. Hay alguien que nos ha escrito en el chat, vamos a ver. Ah, ya es una reprensión nomás de él, que cierren el micrófono. Bien, entonces esas son las características o las diferencias entre los monocotiledones, entre las plantas monocotiledones y las dicotiledóneas. Vamos a regresar por si acaso, yo siempre voy a usar la pizarra. Yo no, realmente me siento más cómoda explicando así estos detalles en la pizarra, ¿no? Todas las presentaciones van a quedar, o todo el material que usemos acá en clase va a quedar colgado en su campus virtual, para que ustedes lo puedan descargar. Como muchos de ellos son pesados, van a quedar colgados como URL. Mucho de este material proviene de otras universidades o de otros autores. Y simplemente para este sistema virtual, lo que hago es revisar aquel material más completo y, por supuesto, más didáctico, ¿no? Con respecto a la comprensión de los conceptos. Entonces, regresemos a estos conceptos. Aquí tenemos ya la función de las raíces, que es lo que el día de hoy hemos venido revisando, que es el anclaje, la absorción de minerales, el almacenamiento. También habla de raíces principales y laterales, pero ojo. ¿Quién tiene raíz principal? A ver, ¿quién nos recuerda eso? Daira, ¿qué tipo de planta tiene una raíz principal? Que podría ser que una hierba luisa. No es que podría ser. Dime qué tipo de planta tiene una raíz principal. Hemos visto el día de hoy las dos clasificaciones de las plantas. La dicotiledonia. Tiledonia. Dicotiledonia, correcto. Entonces ese concepto que vemos aquí en esta lámina lo aplicamos para el dicotiledón, porque el monocotiledón no, el monocotiledón tiene sistemas de raíces fibrosas. Bueno, ya tenemos ahí. Aquí hay otro concepto importante, la famosa raíz adventicia. Entonces, la raíz adventicia, tal como lo dice, son aquellas que están expuestas a la atmósfera, en el aire. Y allí tenemos un ejemplo de raíces adventicias y de plantas. No sé si las hemos visto aquí en la localidad. Esas raíces que sobresalen. Por ejemplo, ¿qué se les viene a la mente como raíz adventicia? A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo? Así como está ahí en la ¿cómo se llama? En la imagen. Correcto, pero ¿dónde encuentro yo raíces adventicias? ¿Dónde has visto? En las selvas tropicales, ¿no? Ejemplo, hay plantas en las selvas o tropicales. Los manglares. Entonces, ustedes se van muy lejos. ¿Por qué se van a la selva? Por ejemplo, acá tenemos el manglar, ¿no? Los mangles. Hay grupos de estos árboles que tienen raíces salientes. Y tienen justamente esa apariencia que muestra la figura. Entonces, ahí tenemos una visión de algunas plantas de raíces modificadas. Tenemos aquellas que son unas raíces tipo estranguladoras.
Tenemos también raíces contrafuertes. ¿Qué árbol tiene, por ejemplo, raíces de contrafuerte? Ayúdale, Xiomarita. ¿Qué árbol tiene raíces de contrafuerte? Los ceibos. Los ceibos, perfecto. Los ceibos. Tenemos también las famosas raíces de tubérculo. Esas son raíces que cumplen la función de almacenamiento. ¿Cuáles son los tubérculos? A ver, ¿qué nos puede decir? Sony, a ver, escuchémoslo a Sony. Sony, ¿te has perdido, Sony? Las papas, jengibre. Las papas, correcto. La remolacha. La remolacha, correcto, la zanahoria. Entonces, ahí tenemos ejemplos de raíces de almacenamiento. Y tenemos un grupo que no es muy usual, que es el de los zancos. Por ejemplo, estos son como una especie de caña. Y en estas cañas, justamente, yo le diría, los entrenudos, ahí se generan otras raíces o se pueden... Acá tenemos ya una ampliación del concepto. Entonces, el tallo como tal, ¿cuáles son las partes del tallo? Que es el soporte de los demás órganos del vástago. Tenemos los nodos, que es justamente desde donde salen las hojas o las ramas. Esos son los nodos del lugar o el sitio en el tallo de donde salen las hojas y las ramas. Y tenemos los entrenudos, que son esos espacios de segmento entre los nodos. Ese es el entrenudo. Por favor, ¿están claros estos conceptos? Voy a terminar la clase de hoy. Ya, voy a terminar la clase de hoy. Esto lo podemos... Por favor, va a quedar una tarea. Y yo quisiera que ustedes investiguen ejemplos de aquellas plantas que tienen tallos modificados. O sea, quiero el nombre de las plantas. Se basan en esta presentación y, por ejemplo, buscan aquellos raíces y tallos, las variedades, ¿no? Y colocan el nombre de ellos dentro de nuestra localidad. Eso a manera de ejemplo. Bien, finalmente quiero explicar cómo se producen las células del meristemo de la planta. Entonces, esto voy a borrar. Cuando la planta está en embrión, yo ahí tengo la célula del meristemo, que es una sola. Célula del meristemo. Sin embargo, yo tengo o veo una planta que va creciendo y va apareciendo más hojas y las pequeñas ramas. Entonces, esta célula del meristemo se divide y le permite el crecimiento. Pero luego se sigue dividiendo, porque ustedes pueden ver que las plantas siguen creciendo. Ahora bien, alguien va a decir, pero hay un tope de crecimiento. No lo hay. Porque cuando la planta empieza a entrar a su etapa de madurez, ya la división trae consigo las famosas células diferenciadas o las células de funciones de las plantas. Entonces, ya esta célula que se dividió originalmente del meristemo y que era una célula de crecimiento, ahora
ya aparece con algo de crecimiento y su célula diferenciada. Esta roja es la célula diferenciada. Y conforme sigue creciendo, sigue existiendo división celular. Entonces, la célula del meristemo de crecimiento, que las estoy colocando en color negro, se siguen dividiendo, porque siguen. Un ejemplo, yo tengo una planta en mi casa, pero mi planta cada 2 meses hay que podarla. ¿Por qué? Porque aumentaron sus ramas, porque aumentó su número de hojas. Entonces, ¿qué es eso? Esta célula negra sigue dividiéndose y por eso la planta sigue creciendo. Pero conforme pasan los años, estas células diferenciadas también se dividen, o conforme pasa el tiempo. Y entonces, estas son células de las funciones de la planta. Células de crecimiento y células diferenciadas. Por favor, ¿está claro el tema de la presencia o por qué las plantas se desarrollan, aumentan su número de hojas, la raíz se profundiza o se genera la producción de frutos? Es gracias a esta célula. Cuando hablamos de producción de frutos, eso es una función que le corresponde a la célula diferenciada. Cuando hablamos de producción de fotosíntesis, ¿a qué le corresponde? A la célula diferenciada. Cuando hablo de la producción de azúcares y de almidones, ¿qué es eso? Funciones de célula diferenciada. Pero si yo veo, por ejemplo, aumentó el número de hojas, aumentó el número de ramas, la raíz se profundizó, se hizo más gruesa, eso es responsabilidad de la célula del meristemo de crecimiento. Señores, ¿me he explicado? Quisiera escucharles. ¿Me he explicado? Comentarios, incógnitas. Les pediría que por favor, ahora sí prendan su cámara para hacer la foto de la clase. Hemos culminado exactamente con 16 personas. ¿Quiénes son las 16 personas? Miss, no puedo encender la cámara. Ya no importa. 4, 5, 6, 7, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quiénes son? Son Adriana Vera, Carlos Balón, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Douglas Varas, Janina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña, Juliana Naranjo, Yulisa Gonzabay, Mayra Romero, Sonia Rag, Xiomara Figueroa y Zulay Alejandro. Esas son las personas que tenemos en el día de hoy conectados. Miss, una consulta, disculpe. A ver, lo escucho, Jonathan. El día que tuvimos clase, bueno, que no tuvimos clase, que ese día no alcancé a conectarme en el CIU. Usted, esa clase que no tuvimos con usted,
la justifica o qué va a pasar?